hora de balances en muchas instituciones, de revisión de lo que ocurrió en estos años y sin duda hay un esfuerzo notable y hoy queremos hacer ese balance en lo que ocurrió en la Superintendencia de Industria y Comercio. Su titular, el superintendente, es el superintendente que más tiempo ha durado en ese cargo en todas las superintendencias. Estuvo 6 años al frente del cargo y logró que una entidad que aparecía bastante perdida en los radares saltara a la primera plana de la consideración nacional. ¿Por qué? Porque se le metió a los carteles de productos que afectan la cotidianidad de los colombianos, su bolsillo, su capacidad de comprar lo que requieren para sobrevivir, pañales, cuadernos, alimentos. Se metió en los temas de libre competencia, se metió en los temas de corrupción por la vía de colusión que afecta la libre competencia y mil cosas más. La metrología, que no tumben a los consumidores ofreciéndoles un producto y vendiéndoles otro. Es Pablo Felipe Robledo y me da mucho gusto saludarlo esta noche. Bienvenido. Pues bueno, muy buenas noches, Juan. Muy amable por la invitación. Se metió en todos los campos en temas que eran muy novedosos, pero que tienen un eje, que a la gente no la engañen, que a la gente no la tumben y que quienes tienen la fuerza empresarial la usen virtuosamente y no para alterar la competencia libre. Sí, yo creo que usted ha hecho un muy buen resumen de lo que ha venido pasando en los últimos años. Nosotros encontramos, cuando llegamos a la superintendencia, una entidad con ciertas fortalezas y ciertas debilidades, pero sin lugar a dudas un compromiso de gobierno desde el año 2010, yo llego en el 2012, desde el año 2010 para fortalecer Usted antes era esa superintendencia. Los 2 primeros años del gobierno, viceministro de Justicia. Y llego en el año 2012 a la superintendencia. Y yo encuentro que ya se había adoptado por parte del gobierno nacional varias decisiones encaminadas a fortalecer fuertemente la superintendencia. Y le pongo sencillamente unos ejemplos. Le comparo la superintendencia de hoy con la del 2010. Una entidad que tiene 4 veces más presupuesto, de 38.000 a 180.000 millones de pesos, que pasó de 400 colaboradores entre funcionarios y contratistas a 1.750, 4 veces más gente. Si eso lo dijera otro funcionario, lo que dicen es burocracia. Sí, que es una concepción equivocada de seguramente entender que las entidades públicas para hacer su trabajo, Juan, necesitan más presupuesto y necesitan más gente. Lo que entiendo por los informes que ha presentado la superintendencia es que en su caso ese aumento que es considerable de los funcionarios, entre comillas, se paga solo. Sí. Las investigaciones, las multas, sí, las sanciones han sido mucho más cuantiosas que el incremento. Sí, pero mire, y otra cosa, lo tercero que pasó es que terminamos desde hace varios años aumentando el poder sancionatorio de la superintendencia en más o menos 50 veces, no 50%, sino 50 veces. Eso es lo más importante. Al que hace trampa, al que engaña, al que miente, al que participa en colusión, lo sancionan. Y hay sanciones eficaces y ejemplarmente. Pero mire, usted me preguntaba por el presupuesto. En el bolsillo general de la nación, no en el bolsillo de la superintendencia, la superintendencia termina siendo superavitaria. ¿Por qué? Porque nosotros generamos con las multas un recaudo superior a lo que vale nuestro funcionamiento. Correcto. Y no solo con las multas, sino también con unas tasas fiscales que cobramos por la tramitación de las marcas y las patentes. Pero el presupuesto de la superintendencia no depende de las multas. Es un presupuesto aprobado por el Congreso de la República en la ley de presupuesto, en donde hay simplemente la decisión política de cuánto le doy y cuánto fortalezco. Doctor Robledo, le pregunto por casos puntuales, sí, para saber si al final de esta gestión usted cree que eso sirvió. ¿Sirvió el tema de cartel de los cuadernos y cartel de los pañales? ¿Aprendieron las lecciones y el papel higiénico? ¿Aprendieron las lecciones los empresarios? Sí, porque entre otras cosas, esas 3 investigaciones tienen como común denominador que hubo empresas delatoras, empresas que eran parte de esas organizaciones cartelistas, de esos carteles empresariales, fueron a la superintendencia, le ayudaron a la superintendencia con la investigación, le aportaron pruebas que permitió sancionar a otras empresas y yo creo, y además quiero creerlo, de que esos carteles en esos 3 segmentos, pañales, papel higiénico y cuadernos,
están absolutamente desmantelados y que esas empresas hoy están compitiendo en el mercado de manera vigorosa. Hay unos carteles infames, absolutamente miserables, que son los de la alimentación escolar. Sí. ¿Cómo le fue en ese campo? Sí, diríamos, yo he dicho que nosotros hemos tomado dos decisiones en los últimos meses relacionados con el plan de alimentación escolar. En agosto del año pasado tomamos una decisión en lo que el país, que era pliego de cargos contra varios empresarios, que el país conoció como el cartel de las frutas del plan de alimentación escolar. Y mire, esa investigación era como el árbol del bosque. Lo que dimos a conocer la semana pasada es el bosque, que es lo que finalmente había ocurrido en todos los refrigerios, en el programa de refrigerios escolares del PAE, en la ciudad de Bogotá en los últimos 10 años, cómo esos empresarios, a criterio de la superintendencia, y la superintendencia les imputa violar la libre competencia, se habían repartido esas licitaciones entre ellos en los últimos 10 años y cómo entre ellos se han confabulado para repartirse esas licitaciones y atentar contra el bolsillo del distrito, que es el que finalmente paga esos alimentos. Y contra la comida de los niños. Contra la comida de los niños. Es absolutamente miserable. Yo he dicho, más lo que usted está diciendo, yo he dicho, estos señores terminan metiéndose con lo más sagrado que tiene la sociedad, que son los niños, y lo más sagrado de los niños es su alimentación. ¿Qué le falta a la ley en Colombia para que esos criminales que se roban la plata de la comida de los niños no aparezcan en otro departamento, en otra licitación, en otro proceso de alimentación escolar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los metan a la cárcel, pero además para que no sigan licitando y concursando y ganándose contratos? El tema de la cárcel está, yo creo que solucionado desde hace rato, porque esas conductas corruptas al interior de licitaciones públicas, de colusión, etcétera, que alteran procesos electorales, obedece a varios tipos penales, pero particularmente a uno que usted recordará, usted era senador en ese momento, se tramitó el Estatuto Anticorrupción. Correcto. Y ahí se involucró un delito que son prácticas restrictivas de la libre competencia al interior de procesos de contratación estatal. Eso ya está tipificado como delito. O sea, el que hace eso hoy va para la cárcel. Claro, de hecho, usted sabe que hay un caso muy famoso, que lo que se ha conocido como el cartel de la seguridad privada, en donde la persona que controla a todas esas empresas y que ha sido sancionada por la superintendencia. Ese también fue caso suyo. Claro, que se llama Jorge Arturo Moreno Ojeda, tiene autodetención desde hace año y medio o 2 años, y desde esa época es prófugo de la justicia y está en Estados Unidos prófugo de la justicia, y esa actuación penal está en la etapa de juicio. Pero también en todas estas decisiones o pliegos de cargos o sanciones que tienen que ver con colusiones o prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas, los hemos denunciado en la Fiscalía General de la Nación. Hoy hay por lo menos 20 investigaciones en la Fiscalía General de la Nación, y usted se acordará de mí cómo en unas semanas o en unos meses esa Fiscalía General de la Nación va a proferir órdenes de captura, pedir órdenes de captura, hacer imputaciones. ¿De alimentación escolar? No, en caso de colusiones en licitaciones públicas. Licitaciones también públicas. mandamos. O sea, grandes contratos de obra pública. Pero mire, en alimentación mandamos. Bueno, ahí hay mucho rollo pendiente. ¿Usted se acuerda? Ruta del Sol y compañía. Mire, en alimentación que hemos mandado a la Fiscalía, para que ya también tomen decisiones. El cartel de las fuerzas militares. Mandamos el expediente de la alimentación de mayores adultos en Cartagena. Mandamos el cartel de las frutas y el PAE de Bogotá. Pero también hemos mandado de otro tipo de corrupciones en licitaciones públicas. Eso es crucial, porque cada una de esas licitaciones lo que termina es defraudando a los ciudadanos. Le pregunto por algo que le interesa a nuestros televidentes: publicidad engañosa. Sí. Eso que ocurre, que ofrecen un producto milagroso, nada personal, pero échese esta pomada y le empieza a salir una mate pelo, y luego esa vaina no sirve para nada. ¿Qué hizo en materia de publicidad engañosa? ¿Cayó ahí? No, lo que pasa, yo no caí porque yo perdí las esperanzas hace muchos años. Es un caso perdido para la ciencia. Pero, ¿qué pasó en materia de publicidad engañosa? Muy bien, o sea, hicimos un trabajo importante para distinguirle a la gente. Uno en libre competencia y otro en consumidor.
aunque la libre competencia también contribuye al bienestar del consumidor. Pero en materia precisa, exacta de consumidor, usted también recordará, era usted también senador y además muy activo en la tramitación de esa ley, se expidió por parte del Congreso el Estatuto del Consumidor. El nuevo Estatuto del Consumidor, que batalla en conjunto que dimos para sacarlo adelante. Y entonces, con eso una normatividad moderna, más capacidad sancionatoria, se actualizó la legislación, eso le ha permitido a la superintendencia hacer un trabajo importante. Y en el foco fundamental del tema de consumidor han sido, yo creo que 3. Uno, en materia de telecomunicaciones, acuérdese todas las quejas que ha habido contra los operadores de telefonía móvil, etcétera, etcétera. 2, lo que tiene que ver con publicidad engañosa. Y 3, lo que tiene que ver con lo que usted mencionaba al principio del tema de la metrología. Es decir, que le podamos garantizar a la gente que las cosas pesan lo que dice que pesan o miden lo que dice que miden. Y ahí hemos hecho unos paquetes así y uno abre y sale la mitad de aire y 4 papitas fritas. Y entonces, claro, y lo que hemos hecho es un trabajo muy importante en el mercado, controlando eso, y hemos impuesto sanciones muy importantes. Y el tema de la publicidad engañosa, pues sin lugar a dudas, pues es el bestseller de esas investigaciones. Que la gente está más motivada a denunciar? La gente está denunciando más, les están llegando... Y tengo cómo probarlo. A ver, cuando yo llegué a la superintendencia en el año 2012, usted sabe que la superintendencia también tiene funciones de juez para algunos asuntos, entre ellos temas de consumidor. La señora que va a una gran superficie, compra un microondas, el microondas sale malo, no se lo quieren cambiar y entonces pues no tiene más que el sistema judicial. Esa demanda la puede presentar ante los jueces de la República o ante la superintendencia. Y la superintendencia y obra como juez. Claro, con toga y todo. O sea, de hecho, los funcionarios se ponen toga porque están administrando justicia. Cuando yo llegué a la superintendencia, se presentaban 10.000 demandas al año. 10.000. 10.000. Hoy se presentan 50.000. 50.000. ¿Y se están evacuando a tiempo? Sí, en términos de 4 o 5 meses, pero es que lo bonito de eso es que el 70 o el 80% de esas causas terminan por la vía de la conciliación, de la transacción, no terminan con sentencia. Pero mire esto, entonces alguien puede decir, oiga, superintendente, pero entonces, si cuando usted empezó eran 10.000, ahora son 50.000, quiere decir que es que hoy le violan más los derechos a la gente. Es una forma de leer esa estadística, pero es una forma equivocada. Lo que nosotros decimos, mire, yo le garantizo que nunca en la historia de Colombia, y creo que sobre eso está de acuerdo la sociedad colombiana, ha habido una protección. Este es el mejor momento en cuanto a la protección de los consumidores, en buena medida por lo que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio. El aumento de la cifra no es porque las violaciones aumenten, el aumento de la cifra es porque el consumidor está empoderado. Está empoderado. Y el consumidor entiende que hay una entidad que le hace respetar sus derechos y no lo que pasaba antes, que la institucionalidad era un desincentivo, claro. Es un incentivo a demandar era la o a denunciar. De las abuelas que decían vaya a quejarse al mono de la pila, Exacto. Porque nadie le respondía Exacto. a uno. Y lo decíamos cuando se tramitaba el Estatuto Anticorrupción, si hay un rol en el que nos reconocemos todos los ciudadanos, es en el rol de consumidores. Sí. Todos somos consumidores y en tanto consumidores somos vulnerables frente a los engaños o al mal producto. Y el tema de la publicidad engañosa, déjeme le digo esto, es una cosa muy criticable por parte de los empresarios, porque es que un empresario anuncie un producto atribuyéndole las características que tiene, es lo que uno espera, porque la gente confía, Juan. Mire, si el empresario dice que eso tiene la gente le cree. Sodio, pues tiene sodio, si tiene calcio, tiene calcio. ¿Cómo califica usted a los empresarios colombianos? ¿Cómo es la clase empresarial colombiana? Yo creo que este país le debe mucho a los empresarios. La fuente fundamental del desarrollo en las economías de mercado es el poder, la pujanza y el desempeño de la clase empresarial. Con una cosa, este país le tiene que hacer un homenaje a su clase empresarial. Cuando aquí habían 4.000 secuestros al año, cuando aquí la tasa de homicidios era inmensa, los empresarios de este país estuvieron apostando a este país, le pusieron el pecho a las balas de paramilitares y de guerrilla y de todo lo que usted quiera, y le pusieron su cuerpo Doctor Robledo, al secuestro. Me queda un minutico final. Usted no se tiene que ir
en fecha exacta del 7 de agosto, ¿cierto? No me tengo que ir. Usted no se tiene que ir. Me tengo que ir a los días. A los días, pero Sí. tiene un tiempo. Sí, una vez el presidente Duque... ¿Le nombre quedan chicharrones superintendente. pendientes? ¿Tendremos noticia suya próximamente? Me quedan varios y muy importantes. A saber, algunos. Tres fundamentales. Tomar una decisión en el tema de las boletas de fútbol las de la boletas de eliminatoria fútbol. Rusia 2018. Va a tomar una decisión antes de irse. Vamos a saber quiénes fueron los responsables y qué pasó. Es prácticamente inminente la decisión. Inminente. Sí. Decisión en boletería del Mundial. Sí. Una decisión también en Ruta del Sol tramo 2 Ruta del Sol tramo 2. y tercer carril Bogotá-Girardot. Además, mayúsculos. Sí, yo Doctor creo Robledo. que son tres de las decisiones más importantes de la superintendencia en su historia reciente y se adoptarán en las próximas semanas. Aquí hemos sido muy críticos de muchos funcionarios que no cumplieron con su tarea o que defraudaron la confianza de los ciudadanos o del propio gobierno. Cuando hay tareas que se cumplen con dignidad y que tienen resultados, tenemos también que decirlo y mostrarlo, y por eso hemos hecho este programa de hoy. Todos somos consumidores y todos somos víctimas de colusiones, de publicidad engañosa y de cartelizaciones. Muchas gracias, doctor Robledo, por estar aquí. A usted, Juan, mil gracias por la invitación. Sabremos de usted entonces próximamente. Sí. Mantengan en el radar. Pablo Felipe Robledo, Hasta el último día. Superintendencia de Industria y Comercio. Hasta el último día. Gracias. A usted. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.